Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es día de fe, amor y esperanza. Hoy es día de celebración. Hoy es día de escuchar la palabra de Dios y que nuestro corazón se llene de esa esperanza y de ese amor. Estamos a las puertas de la Pascua. Este es el primer domingo para la Pascua. Un tiempo para reflexionar, un tiempo para sentir y experimentar realmente el toque de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, que nos da amor, que nos da la oportunidad de perdonarnos, de vivir en armonía, de respetarnos y sobre todo de llevar esas buenas nuevas que algún día alguien nos las dio. Y el texto de hoy lo titulan Las palabras mágicas. Y hay una ilustración acerca de, en los salones, especialmente en los salones de primaria, los niños encuentran una cartelera, dice palabras mágicas. Buenos días, buenas tardes, por favor, gracias. Y esas palabras mágicas, así dichas, abren puertas, son de cortesía y los niños las aprenden con mucha facilidad. Pero si llevamos esto a la práctica del cristianismo, no existen esas palabras mágicas. Dice que algunas personas, si la oración no termina en nombre de Jesús, entonces no está bien hecha. Si no haces la oración del yo pecador, entonces no está bien hecha. Si no usas algunas expresiones del léxico cristiano, entonces no están bien hechas. Entonces el Señor no las escucha. Y hoy vamos a acabar con esos mitos, vamos a acabar con estas cosas que no son verdad. La escritura de hoy me ayuda nuestro hermano Jorge, que es Romanos 10. Romanos 10, desde el versículo 8, ¿verdad? En el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justificar, pero con la boca se confía para ser salvo. Vuelvo y lo repito, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. No necesitamos de palabras, de repetición de palabras, no. Necesitamos creer que nuestra mente y nuestro corazón estén conectados, como lo escuchábamos en la alabanza. Creer que Él murió, creer que Él resucitó, creer que está sentado a la derecha del Padre, creer en que va a volver, en eso, y confesarlo con nuestra boca. No se necesita ninguna añadidura, sino exactamente el versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice el versículo 11, así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Pero hay ciertas inquietudes y eso es lo que vamos a ver primeramente cuando uno lee estos versículos o parte de la Escritura. Por ejemplo, el Salmo 91, que dice en el versículo 10, ningún mal habrá de sobrevenirte, ¿verdad? Ninguna calamidad llegará a tu hogar. Y el 11 dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con aquellos que no son protegidos? ¿Qué pasa cuando hay calamidad en la casa? ¿Qué pasa con los terremotos? ¿Qué pasa con las inundaciones? ¿Qué pasa con las partidas en nosotros los cristianos, verdad? Es importante mirar de que estos versículos no se pueden sacar del contexto histórico en el que vienen.
Entonces, ¿cuál es la certeza que nosotros tenemos de esas promesas, verdad? Nuestra relación con Dios no nos va a eximir o nos va a librar ni de dificultades, ni de calamidades, ni del dolor, ni del sufrimiento, porque si no, ni ustedes, ni la sierva que le habla, estaría aquí. Pero sí que es una promesa, sí la promesa es de compañía y fidelidad cuando navegamos y afrontamos estos retos. Todas estas cosas que yo les acabo de enumerar son comunes al género humano. Te pasan a ti, te pasan a él, te pasan a ella, a todos nos pasan. Y tenemos la certeza, el que cree y el que confiesa con su boca de que Jesús es el Señor y que somos salvos a través de Él, tenemos la certeza que en esas dificultades, que en esos momentos tenemos la compañía, tenemos el consuelo, tenemos el respaldo de aquel que dio la vida por nosotros. Por eso es que muchos de nosotros, inmediatamente nos apartamos cuando vemos que las cosas no funcionan o las cosas no se desarrollan en un buen ambiente. Nos enfriamos, nos ponemos tristes, nos alejamos, culpamos a Dios de aquellas cosas desagradables que nos están pasando. Pero si yo estoy contigo, pero si yo soy tu hijo, pero si yo soy tu siervo, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y nos van a pasar y nos van a seguir pasando porque son comunes al género humano. La única certeza es que no estamos solos, de que Dios está ahí, de que nos va a acompañar en ese camino. Ayer dialogaba con alguien y me decía, estas cosas desagradables me achicopalan. Sí, a todos. Y yo le decía, en esas cosas desagradables es cuando más me dan ganas de demostrar quién es el que está delante de mí. En esas cosas desagradables es la que nos deben dar ganas de decir, sí, me pasa, pero yo tengo un papá grande que está delante de mí y me sostiene. He ahí la diferencia. He ahí la diferencia. Y volvemos al título del texto, las palabras mágicas. Volvemos con el corazón. Y no se trata de lo que tú digas, no se trata de lo que tú hagas. Aprendemos esto en la doctrina que enseña. No se trata de todos los esfuerzos, de lo bueno que seas, ¿sí? De todas las actividades que hagas, de lo activo que seas. No se trata de eso, ni se trata de tu esfuerzo humano. Se trata de creer. Se trata de creer y de tener la capacidad de eso que tú creíste, poder decírselo a alguien. Y es que a veces crees, sí, yo creo, yo soy cristiano. Pero sí hay en ti esa pasión de decirle al que está cerquita, de decirle al que está al lado, o inclusive sin palabras con tu acción, de que delante de ti va el Padre, de que delante de ti va Jesús, de que no te miren a ti sino a Jesús. No se trata de palabras sencillas, de palabras mágicas, de palabras encantadoras, no. Se trata de creer y decirle al otro que tú crees y que para él también hay salvación. Se trata de mostrar el amor en lo que tú dices. Y en esta parte de la escritura vamos a aclarar varios términos, como el término de la salvación. Si vamos al versículo 10, al versículo 12, mi querido Jorge, la escritura dice: no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos. Escúcheme bien. Dios es tu Señor, pero también es el Señor de la humanidad. Él no está exento de ser el Señor de aquel que aún no ha escuchado la palabra, de aquel que aún no la recibe. Sigue siendo el Señor de todos,
del que no la recibe, del que es rebelde, ¿sí? La diferencia es que aquel no ha querido, no ha aceptado que ese sea su Señor, pero Él sigue siendo el Señor de todos y bendice abundantemente a cuanto lo invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y hemos tenido en nuestra iglesia muchas personas que en su momento de saber que van a partir de este mundo, han invocado el nombre del Señor, han creído y han confesado con su boca que Él es su Señor. Así que nunca es tarde para invocar ese nombre, el Señor, y ser salvo. Dice que en esta carta, ¿verdad?, Pablo toma el tema de la salvación. Pablo explica que no solo la salvación es para los judíos, sino también para los gentiles a través del Mesías. Y eso quiero que quede claro, porque nos están enseñando que está claro que la salvación es para todo, que la salvación es inclusiva, que ya hay alguien que murió por el que es alcohólico, por el que es rebelde, por el que es drogadicto, por el que golpea al otro, por el que no está de acuerdo contigo. Por todos ellos murió, y la salvación ya está culminada en Cristo Jesús para ellos. Aunque el pueblo de Israel tropezó y manejó mal la ley, Dios estaba allí, y la salvación también es para ellos. Entonces, no se trata de obras, no se trata de ritos, no se trata de lo que tú hagas o dejes de hacer, se trata de Él. Dios estaba allí para lograr la redención tanto del pueblo judío como de los gentiles, y Dios está ahí para lograr la redención de toda la humanidad. Entonces, ¿por qué tú crees de que aquel no puede ser salvo? Entonces, ¿por qué tú crees de que aquel no tiene el privilegio de estar sentado en la mesa contigo? ¿Por qué tú no crees que aquel está llamado a la cena del Cordero si ya se pagó por eso? Es como cuando llega algo a tu casa, esto es para la señora. No, pero si yo no he pedido nada, ya está pago. Y es para mí, es para ti. Es para ti. El Señor, y estamos aprendiendo eso, no escogió a los que van a ser salvos y a los que van a ser condenados. No, Él escogió a toda la humanidad para que en Cristo Jesús todos lleguemos al arrepentimiento y a la salvación. No creamos en nuestra mente limitada que aquel que un día no quiere saber nada de Jesús no tiene la salvación en sus manos, no la tiene ganada, la tiene ganada. Hace falta que la reciba, y esa es la misión de cada uno de nosotros, mostrarla. ¿Cómo queremos que alguien conozca a Jesús si no hablamos de Él? ¿Cómo queremos que alguien venga a su reino si la luz de nosotros no brilla para ellos? ¿Cómo queremos que la humanidad se arrepienta, que la humanidad venga y esté sentada con nosotros aquí, si nosotros no proclamamos que hay salvación? Inclusive hasta con nuestros gestos, con nuestra mirada, con nuestro acompañamiento, con la partitura del pan, con la misericordia. ¿Sí? Ahí se da cuenta el prójimo. ¿Quién es tu papá? ¿De dónde vienes tú? ¿Cuál es la esencia tuya? Así que los judíos no entendieron que la ley estaba cumplida en Cristo Jesús, que la ley se cumplió ahí, que la ley, su esencia estaba ahí, y que Jesús es quien revela justicia y el amor de Dios. No entendieron que Jesús era la plenitud de Dios. No entendieron que Jesús era el que elige y el elegido para mostrarse a la humanidad y decir: aquí estoy yo pago, yo cubro con mi sangre lo que la humanidad hace. La gente, y a mí también me costó entenderlo, pero es el Espíritu Santo el que cada día obra en nuestro corazón para que eso sea una realidad.
Y esa salvación no se alcanza, como dije ahorita, con fuerzas humanas, ni con ritos, ni con fiestas, ni con dejar de comer una cosa, ni con dejar de comer otra, nada. Pablo hace un contraste entre la ley que, entre comillas, cumplían los judíos y la realidad de Cristo. La realidad de Cristo es la que revela el amor, la justicia, la salvación, la misericordia. En Romanos 10, vamos al versículo 3, vamos a subir un poco y vamos a hablar de la justicia. ¿Qué es eso de la justicia de Dios? Porque estamos equivocados. Dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios, vea que es muy claro, que proviene de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. La palabra justicia aparece en los pergaminos como dikaiosine, y quiere decir que es la justicia que establece Dios para la humanidad. La justicia que establece Dios para la humanidad, porque el concepto que nosotros tenemos de justicia es muy diferente. Dice que el concepto nuestro de justicia es el estatus de justicia que los humanos reciben de Dios, es dikaiosine, pero el de nosotros es la forma correcta o la posición adecuada o el comportamiento correcto para asumir el rol en una sociedad. Por eso cuando alguien hace algo dice, hay que aplicarle la justicia, ¿sí? Y tu justicia es muy diferente a la de Dios. Inclusive el mismo Pablo se pone de ejemplo. Pablo aclara que él y cada uno busca su propia justicia. Pablo buscaba su justicia. Pablo tenía un conocimiento y un celo de la iglesia, de que perseguía a los cristianos, y él creía que era justo. Él decía, es que estos hombres están dañando toda la ley, estos hombres están dañando el concepto de Dios. Los perseguía, para él esa era la justicia. Él estaba haciendo bien, en su propio conocimiento él estaba haciendo bien. Perseguía a los cristianos porque no querían cumplir la ley, porque no eran los hijos de Abraham, porque estaban creyendo en alguien que la ley no aceptaba en ese momento. Y dice Pablo de que cayó al piso con el encuentro místico de la justicia de Dios. Y así caemos nosotros cuando creemos en nuestra propia convicción de que lo que estamos haciendo es lo adecuado, lo justo, lo correcto, lo que se merece. Y no miramos que la justicia que proviene de Dios, y estamos procurando establecer la nuestra propia. Y Pablo lo estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, no han entendido qué es lo que Dios no aprueba. Por eso trataron de ser aprobados a su manera y no aceptaron la manera de Dios. Pero el Señor, en su infinita misericordia, vio en Pablo la persona adecuada para llevar el evangelio a los gentiles. ¿Quién diría, cierto? ¿Quién diría que aquel que los perseguía era el que iba a hablar de Jesús? Y no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Y ahora tú te preguntas, ¿qué hará el Señor con aquella persona con la cual ha sido dura, obstinada y terca? Tienes la esperanza de que el Señor entre en ese corazón y de que tú puedas hacer el trabajo de la predicación de acuerdo a todo lo que el Señor te ha dado. Eso nos pone a reflexionar, El Señor aprobó a Pablo, escogió a Pablo después de toda la persecución de la iglesia. Así que ten la esperanza de que el Señor va a escoger, que el Señor va a trabajar en el corazón de aquellos que tú crees que no pueden.
Entonces es el gran problema de la justicia, ¿verdad? ¿Quién está dentro y quién está afuera? ¿Cuál es mi conocimiento de la justicia y cuál es el conocimiento de la justicia de Dios? Porque la justicia de Dios proviene de Jesús. Y esos no de Jesús, mira que los apóstoles se dispersaron, se escondieron enseguida que lo mataron. Pensaron que esa justicia iba a llegar hasta ahí. Y nosotros también esperamos a veces que las cosas se queden en el aspecto negativo. Ese no se convirtió en el sí para Dios y en el sí para nosotros, en el sí para la salvación. Israel pensaba que estaba dentro y todos los demás estaban fuera. Pablo pensaba que él estaba en lo correcto y que los demás eran los que estaban equivocados. ¿Y cuántas veces nosotros también hemos hecho eso? Y nos ponemos en una posición de que lo que yo diga es lo correcto, lo que tú estás pensando no tiene cabida. Es nuestra propia justicia. Y eso es lo que el Señor habla en el versículo 3. No conociendo la justicia que proviene de Dios y no conociendo que el reino de Dios no se parece en nada al reino que nosotros vivimos. Y procurando establecer la suya propia, no se someten a la justicia de Dios. No creen con el corazón y la mente lo que el Señor quiere que cada uno haga. Y mucho menos con la boca lo expresan. La ley no justificaba al pueblo de Israel. Dios quería que la justicia fuera una bendición para todos. Y hoy quiere también que la justicia sea una bendición para todos. Que todos reflejemos el carácter de Dios. Eso es lo que quiere Dios. De que no estemos en una posición de nuestra justicia, de nuestro conocimiento, sin que miremos, sin que el Señor Jesucristo nos revele cuál es la justicia de Dios. Y lo que Dios quiere es que reflejemos el carácter de Dios. Generalmente somos impulsivos y vamos determinando qué es lo que está bueno, qué es lo que está malo, quién aplica, quién no aplica, quién sirve, quién no sirve. Y nos olvidamos de la misericordia de Dios. Y en el versículo 8, nuestro hermano Jorge en el versículo 8, dice, ¿qué afirma entonces acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. El 9. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Entonces ya vimos la salvación, ya vimos la justicia, ¿verdad? Vamos a mirar la restauración. Pablo habla de la boca, Pablo habla de los labios, Pablo habla del corazón y usa lo que hay en nuestro corazón para expresarlo. Y eso que hay en nuestro corazón y que sale de nuestra boca es la predicación del Evangelio. Y hay que ser coherente, ayer hablábamos de eso, hay que ser coherente en lo que tú tienes en tu corazón, en lo que tú dices y cómo vives tú. ¿Cómo vives esa justicia? ¿Cómo vives esa salvación que hay que cuidar con temor y temblor? Pero que tú no eres el que la obtuviste, a ti te la regalaron. ¿Qué hacemos con un regalo? Lo cuidamos, ¿verdad? Y si viene de una persona amada, dice, no, esto me lo regaló alguien que amo. Tiene un significado precioso. Inclusive aún si se te daña, lo guardas porque significa para ti. O lo restauras, esa salvación, ¿verdad? Es guardada con amor, con temor, con ese celo, pero de amor.
Pablo nos insta a que eso que sale de nuestro corazón y que expresa nuestra boca sea nuestro sentir, ¿verdad? Y que si confesamos eso que vivimos, seremos salvos. Y que ese testimonio lo tenemos que dar a los demás, aplicarlo, vivirlo, ser coherente. Y esa es una de las cosas que aleja a los demás, aunque no debería ser, porque nuestra salvación fue a través de Cristo. Cristo es el pastor de pastores. Pero nos alejan los sufrimientos, nos aleja el temor, nos aleja la incertidumbre, nos desanima el que otro haga las cosas mal, ¿sí? Pero si Él es el que habla, si Él es el pastor, si Él es el líder, y mira lo que está haciendo, ¿qué se espera para mí que soy alguien que estoy apenas escuchando la palabra? Entonces, tenemos que ser coherentes a pesar de que el corazón debe estar centrado en Cristo Jesús y no en las personas. Y Pablo hace énfasis a Joel 2:32 que dice: y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Y habla de esa vida eterna, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo he dicho el Señor. Entre los sobrevivientes estará los llamados del Señor. Y alguien decía, es que somos sobrevivientes de este mundo. Recuerden que nosotros no somos de este mundo, tenemos una ciudadanía en el cielo. Somos sobrevivientes de acá en Cristo Jesús. Pablo nos desafía no solo a creer y a confesarlo, sino a vivir en integridad. Entonces, no nos quedamos aquí en que si lo creemos, que es lo primero, la convicción de creer y hacer nuestro el sacrificio que hizo Jesús. Y lo confesamos, pero si no lo vivimos con integridad, entonces es vano y parece vano a los demás. No ayudamos a la predicación del Evangelio. Hay que vivir esa salvación, esa justicia. Eso no me lo merecía. Yo no me merecía que Jesús muriese por nosotros. Y si vamos a la justicia humana, Él no se lo merecía. Pero esa es la justicia que viene de Dios. Ese no que se transforma en un sí del Señor. Y la gente no entiende eso. Y nosotros aún cuando leemos la Escritura hay cosas que decimos. Por eso es la necesidad de gente y de personas ilustradas que interpreten las Escrituras. Pablo nos desafía. Desafió a los romanos, desafió a los judíos. No solo de creer y de decirlo, sino de vivir en integridad. Con lo que decimos que creemos y la forma como lo expresamos y vivimos a través de nuestras palabras y nuestra conducta. Muchas veces el ser humano, hay personas que no necesitan hablar, hay personas que solo con su conducta, solo con su acompañamiento, solo con el estar pendiente de ti, solo con el susurro, nos demuestran la calidez y la calidad de salvación que el Señor dio por cada uno de nosotros. Y no se trata de creer, y no se trata de creer solo de decir y de mostrar el Evangelio y de predicarlo en los momentos buenos o en los momentos donde todo me sale bien, ¿cierto? Digo, qué bueno, pero ¿cómo no le va a ir? ¿Se acuerdan de Job? ¿Cierto? Ay, le dice aquel señor maluco, ay, ¿cómo no te va a alabar si tú le diste todo?
¿Cómo no va a estar este Señor consentido y todo el tiempo brindándote sacrificio y todo el tiempo alabándote si no le hace falta nada? ¿Cierto? Pero a Job le vino desgracia y aún así permaneció firme en el Señor. Entonces no se trata de las palabras mágicas, no se trata de lo bueno, no se trata de lo cordial. Y cuando estás en situaciones difíciles, como decía la alabanza, seguirás alabando al Señor. Dios te dará esa fortaleza necesaria para seguir hablando de Él, aún en tu quebrantamiento. Esta mañana cuando me levanté, nuestra pastora colocó algo que me partió en dos. Yo dije, Dios mío, gracias. Gracias. Quiero leérselo. Si ella lo tiene ahí, que me ayude. Y tenía que ver mucho con lo que ya había preparado, con lo que había escrito. Y dije, lo traeré. Lo traeré para el pueblo. Primero para mí, para esta sierva, y después para el pueblo. Quiero que nuestra pastora lo lea. Sí. Quiero que nuestra pastora lo lea. El ministerio no es para todos, aunque muchos lo desean, pocos comprenden realmente lo que significa. El servicio como líder en la iglesia no es para quienes tienen talento, sino para quienes soportan los golpes. El llamado es para pocos, porque no cualquiera es capaz de cantar mientras llora por él. Predicar en medio del sufrimiento, caminar sin fuerzas y ayudar a otros aun cuando necesita ayuda. No se trata, ¿verdad?, de esas palabras. El Señor te bendiga, amén. Haz la oración del pecador, sí, cuando estás bien. Y cuando no, seguirás alabando al Señor. Y cuando no, y cuando las cosas no se te dan, y cuando tienes el corazón roto, y cuando estás enfermo, bueno, no estás enfermo y el cuerpo no puede, y cuando hay escasez en tu bolsillo, que dices, ¿dónde está el Señor que me prometió provisión diaria? También estás dispuesto a creer con el corazón, a decirlo con la boca y a vivir en integridad el evangelio y cuidar tu salvación, y decirle a otro que también está triste, pero que tú estás doblemente triste, Dios te ama, porque Él nos consuela para dar consuelo. Y hay promesas. Usted ve en Deuteronomio ahí las promesas del Señor sobre que nos dará, ¿verdad? Que nos dará, que sobreabundará, que nunca tendremos escasez. Y es verdad, Pero ¿qué hay cuando en los tiempos las cosas no funcionan como deberían ser o como crees tú en tu justicia? Si confesarás con tu boca, si en tu corazón tendrás al Señor tu Dios, si lo invocarás de la misma manera. Ese es el llamado hoy a aprender que invocar al Señor tiene que ser con la convicción de que Él es tu Dios por encima de todo. Confesar que eres tu Dios por encima de todo. Predicar el evangelio y hablarle al otro, aún tú estés roto por dentro, aún el dolor lo sientas. Miremos cuando en Lucas 4 el Señor fue tentado, ¿verdad? Y fueron astutos. Cualquiera diría, esas también fueron palabras mágicas, ¿verdad? El diablo lo tentó. Inclusive, el diablo también a la mujer, con esas palabras mágicas, con esas palabras tentadoras. ¿A ti quién te dijo que si comías ese fruto, al contrario, vas a ser igual que el Señor?
Yo me imagino que Eva se le abrió los ojos. Y así se nos abren a nosotros también. Cuando con esas palabras mágicas nos quieren convencer de que esto que estás haciendo es bueno, de que esto que estás haciendo te va a traer progreso, de que esto que te vas haciendo te va a traer paz, de que esto que te vas haciendo vas a aumentar tus ingresos. Y a veces le creemos y no le creemos a lo que Dios ya ha escrito. Pero el Señor en la tentación, en Lucas 4, no cayó ante esas palabras. No cayó, dijo, no, Señor. El diablo intentó tergiversar todo lo que estaba escrito. Y si ustedes leen Lucas 4, se dan cuenta. Y él dijo, no, yo sé quién soy. Yo sé cuál es mi propósito. Yo soy el que elige y el que me eligieron. Yo sé para qué vine. Yo sé que ese no, que la justicia humana quiere, es el sí mío y el sí para la humanidad. Por eso el Señor no se dejó tentar. Y hoy también quiero que pongamos mucha atención a esas palabras mágicas, a esas palabras que tergiversan una verdad. Y la verdad es que Jesús se encarnó, vivió, murió por nosotros. Se resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre. Es el Señor, el que desde antes de la fundación del mundo estaba. Él no es ningún plan externo. Jesús es Dios, es el Verbo, el que estaba con Dios, el que es Dios y que vendrá. Y que vendrá. Y que somos pasajeros en esta tierra y que tenemos moradas allá arriba. Y que mientras Él venga, tenemos que invocar y tenemos que decir con el corazón y con nuestros actos que somos salvos. Porque Él nos salvó, porque Él es la salvación, porque Él es la ley cumplida. Así que el Señor nos dio los sentidos para eso, para enseñarle a los demás de que Él es real, de que no hay nada. No hay nada, no hay añadiduras, no hay ritos, no hay palabras, no hay repetición, no hay esfuerzo humano que supere el decreto de Dios que es Jesucristo. Oh Dios, ayúdanos, porque no es fácil, Señor. Ayúdanos a entender que no se trata de palabras, Señor, que se trata de una convicción plena de que tú eres nuestro Dios, de que tú eres lo principal, Señor. De que con la mente y el corazón, Señor, creemos, lo decimos y lo vivimos con integridad, con temor, con temblor, con amor, con misericordia, para que otros también lo sepan, Padre. Oh Dios de las alturas, gracias. Gracias por esta carta a Romanos, Señor, donde Pablo explica exactamente, Dios mío, la salvación, la justicia de Dios, Señor, y la restauración de cada uno de nosotros, Señor. En ese entonces fue para los judíos, para los gentiles y para todo aquel que se acercara a Dios a escuchar tu palabra. Hoy sigue siendo así y es para nosotros, Señor. Para todo aquel que escuche, que crea, con su boca diga e invoque el nombre del Señor, será salvo. Gracias, Padre. Ayúdanos, Dios mío, a que esta palabra sea la palabra que nosotros, Señor, conversemos, que nosotros digamos, que nosotros hagamos amistad a través de esta palabra, porque Dios quiere que todos seamos salvos, todos estamos predestinados a la salvación, Señor. Ayúdanos nosotros a mostrarla. Él quiere que nadie se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. Por todos el Señor hizo el sacrificio, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por ese amor y misericordia para con todos. Ayúdanos a hacer nuestra parte, que es la misión de ir y predicar tu palabra a todos los confines de la tierra. Amén.
Cuando nada sale bien, sé que tú eres siempre fiel. Confío en tu perfecto plan, sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío, yo confío, nunca me fallarás, yo confío, Cristo, en ti. Mi historia en ti segura está, sé que tú escribes el final. Mis ojos cierro sin temor, confío en tu eterno amor. Aun cuando me caigo, contigo estoy a salvo. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío, yo confío, nunca me fallarás, yo confío, Cristo, en ti confío, yo confío, nunca me fallarás, yo confío. Lo único que sé, tú sabes el porqué, en todos los detalles eres fiel. Aun en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Lo único que sé, tú sabes el porqué, en todos los detalles eres fiel. Aun en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Cristo, en ti confío, yo confío, nunca me fallarás, yo confío, Cristo, en ti confío, yo confío, tú nunca me fallarás, yo confío, Cristo, en ti. Señor, ayúdanos a confiar en todo tiempo, Señor.